La historia del escultismo en Vizcaya está unida a la historia diocesana, y aunque se conocen experiencias de escultismo anteriores en algunos pueblos de nuestro territorio, el recorrido del escultismo católico en nuestra iglesia local comienza a mediados de los años 50 en una diócesis de Vizcaya recién constituida. La mirada de varios de los protagonistas de aquel tiempo nos acercará a aquellos primeros pasos de la experiencia Scout en Vizcaya. Desde Txomin Bereciartúa, promotor e impulsor de la organización Scout en nuestra diócesis, hasta aquellos primeros niños y niñas que vivieron en primera persona aquella aventura y a los presbíteros que les acompañaron. Todos ellos y ellas marcaron el inicio de Pista. El escultismo había empezado antes de la Guerra Civil, pero claro, con la Guerra Civil se liquidó. Me acordé de unos libros del Escut de Salvador, de la República de Salvador, de uno que había estado en Comillas, y empecé a reunir un pequeño grupo como pude allí, pero claro, yo veía que no tenía. Entonces le pedí a unos amigos, me dieron un desván para que pudiera reunirme con los chavales fuera de la parroquia, porque el párroco no quería saber nada, y luego pues me puse de acuerdo con José Miguel Gandiaga. Tenía un grupito de 7 u 8 chicos. Bueno, pues hacía lo que podía, no tenía sitio, andaba, se puede decir que como la gallina con los polluelos, hoy los tenía aquí, mañana allí, luego los llevaba a otra parte. Incluso yo vivía enfrente del colegio, en un piso que era propiedad de las monjas, y incluso en la cocina de mi casa se estuvieron reuniendo una temporada. Pero tuvieron que marcharse porque la vecina del piso de abajo se quejó a las monjas del ruido que metían los chicos y cómo le bailaban las arañas en casa. Y le dije, mira, yo te dejo todo esto y tú lo llevas. Yo te acompaño, pero tú lo llevas porque yo no puedo vivir. Bueno, entonces él lo llevó y prácticamente él es el que empujó y ha llevado el cupo y Chasgane. Yo le acompañé, pero no. El Txomin me dijo, ¿no tienes tú allí ni Chasgane algún local, alguna cosa? Porque me llevando muy mal aquí. Y sí, yo tenía el camarote de Chasgane, que era como todo lo que era la casa, un camarote hermoso, lleno de trastos. Digo, podemos habilitar aquello y puede servir, allí caben 30 o más de chicos. Ah, pues muy bien y tal. Y así empezó a meterse el escultismo, en Chasgane, por así decir. Entonces yo conocí el escultismo en el Patronato de Sestao con el grupo de Sestao, y prácticamente empezaron a la vez, por lo que yo sé, en Algorta con José Miguel Gandiaga y Txomin Bereciartúa, en San Antón. Había un grupo en los Escolapios, un grupo fuerte, además con interés. Había unos locales en un sótano, excelente sótano recuperado de ese gran colegio, enorme colegio de los Escolapios. Durante aquellos primeros años, las guías de Baden-Powell, Escultismo para Muchachos, o el Pistas, traducido por Txomin Bereciartúa, son las orientaciones fundamentales para un escultismo de tropa, patrullas y separación de chicos y chicas. Txomin había traducido un libro, no sé si del francés o del catalán, pues que era como un vademecum del Escut, ¿no? Donde tenía pues todo lo que debe saber un Escut, cómo tiene que ir progresando. Entonces había una serie de pruebas para ir pasando de categoría, para ir subiendo, Escut de segunda, primera, para ser jefe, estaba ya un poco marcado ya, ¿no? Cocina, primeros auxilios, intendencia, cosas por el estilo. Era un libro muy completo para aquel tiempo. La típica tropa que definía Baden-Powell en el manual de escultismo para muchachos. Es decir, una tropa más o menos de tres equipos, donde había un jefe de patrulla, que así se llamaba, y había un jefe de tropa. La tropa le llamábamos a estos de, digamos, 12, 15 años. Luego los lobatos formaban la manada de lobos, por así decirlo, ¿no? Y las niñas
equivalentes en edad a los lobatos eran las alitas, y las chicas correspondientes a los chicos de la tropa eran las guías. Eran unos compartimentos estancos, no había ninguna relación entre los pequeños y los mayores. Con las chicas sí, porque las chicas más o menos se encargaban de trabajar con ellos. Cada uno nos reuníamos en un sitio determinado. Sé que en la zona, en lo nuestro, había 3 patrullas dentro de la tropa, que eran los halcones, a la cual pertenecía yo, los zorros y los camaleones. El orden, la responsabilidad personal y un cierto aire marcial, junto a la dinámica de reuniones, salidas y campamentos, son características de aquellos primeros años de escultismo católico en Vizcaya. Era juegos, marchas, orden, por ejemplo, horarios. O sea, había horarios. El escultismo entonces tenía como una especie de espíritu poco marcial, uniforme y desfile y banderines y la pañoleta y todas esas cosas, ¿no? El fundador era así, es que era así. Y esto él creía que eran valores. Y yo sigo creyendo que son valores. No le veías más que la fachada del aspecto militar. En realidad no era más que eso, un grupo de chavales que se vestían de una forma y seguían unas pautas, pero del sistema militar nada. Había mucho orden. A mí lo que me gustaba aquello era por el orden, la disciplina que había. Había un jefe de campamento que se lo tomaba muy en serio. Luego los chicos estaban en patrullas, había un jefe de patrulla. Por las mañanas se levantaban a una hora exacta, había revisión de la tienda, tenían que poner toda la tienda limpia, todas las mochilas preparadas y todas bien puestas así en fila, y cuando pasaba la revisión el jefe de campamento pues miraba todo con detalle, la limpieza, el orden. Dentro del uniforme existían unas cintas que me parece que eran de la patrulla. Sí. Unas cintas de color, cada patrulla llevaba unas. Luego había un escudo que era el del patronato, que era el lugar donde estabas. Y luego había otras que según las actividades que se hacían, por ejemplo, te voy a decir, seguir pistas, señalización, luego orientación, eso. Que más había también de observación de la naturaleza y cosas de según iba sacando esas cosas era como si fuese una estrellita, pom, 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 las condecoraciones, vamos. Hubo unos años en que veíamos que era bonito y que era, bueno, el uniforme. Y los chicos, los scouts tenían su uniforme, las chicas, las guías tenían el suyo, los lobatos, los pequeños tenían el suyo. Pero aquello duró, pues no sé, 3 años, 4 años, yo no duró más. El tema del uniforme es muy curioso porque sí se intentó en Vizcaya hacer un uniforme que no fuera un uniforme de corte militar, que parecía el resto del escultismo del mundo, y de hecho que era una boina, un kaiku verde y negro y pantalón vaquero y chirucas, que se hizo además con la idea, esto me acuerdo bien, de que fuera cosa que fuera utilizable también a diario, que no fuera un uniforme que a diario no lo puedes llevar al colegio, que no lo puedes llevar por la calle y tal, sino que fuera ropa que todo el mundo pudiera tener en casa y que fuera utilizable, y no gastarse el dinero en un uniforme específico. Luego quedó la pañoleta como distintivo del scout, sí. Pero la historia de los Scouts no es solo una historia masculina. Desde los primeros años hubo una experiencia Scout femenina. Eran las guías, chicas con monitoras, jefes de guías que desarrollaban aquel escultismo para muchachos. Entonces no había mezcla de niños con niñas, sino los niños con los niños y las niñas con las niñas. Era esa. Los campamentos de chicas eran de chicas solo. De alitas eran de alitas solo. De lobatos solo. En Sestao había un grupo de chicas, estaban pues las hermanas de Josemi Garaycochea y todas esas, Arancha y esto, y hacían todo. Yo con 7 años ya tenía el espíritu de montaña, vamos, en mi casa se subía mucho a la arboleda o a la fuente de la cazuela o al Serantes,
Y entonces, bueno, pues la verdad es que tenía muchísima envidia de que él empezase de Boy Scout, y le pregunté a Floren Llorente por qué no hacía un grupo de chicas, esto con 7 años. Entonces me dijo, bueno, pues que eso era difícil porque no encontraba personas que pudieran ser jefas de guías. Le ponían muchas pegas, que la gente no quería porque los domingos era de festivo. Lo empezó a llevar Luis Echevarría. Y en el año 60, mis hermanas también se incorporaron a ser monitoras, y Begoña, mi hermana Begoña, se dedicó al grupo de guías. Tendría yo 20 años cuando empecé con las chicas en Sestao, con las guías. Yo pertenecía a las catequistas del patronato, pues yo tendría 16, 17 años, y hicimos una salida. En la zona que estuvimos había una cueva, y don Florencio a media tarde pues dijo que a ver quién se atrevía a entrar en la cueva. Y pues anduvimos allí, que sí, que no y tal. Y bueno, yo voy a entrar, dijo don Florencio. Y le dije, yo también. Y él, don Floren cogió esa idea, y cuando quiso formar lo de las chicas, pues me llamó a mí por ese motivo. Y mi prima Merche me dijo, bueno, pues si empiezas tú, empiezo yo contigo. Y de esa manera empecé yo. Entonces éramos 8, todas de 10, 11 años. Y bueno, pues formamos 2 grupos en aquella tropa, ardillas y gacelas. Yo estaba en las ardillas y hicimos el primer campamento, lo hicimos en Sarría, en Murguía, al lado de Murguía. En un pantano nos dejaron los chicos una balsa de estas de plástico, lo pasamos muy bien, estuvimos allí como 10 días. Ese fue el primer campamento y bueno, lo disfrutamos muchísimo, muchísimo, porque era un contacto tan directo con la naturaleza que incluso cogíamos cosas para comer de allí. Nos traían leche o íbamos a por ella. La gente de alrededor de caseríos pues nos daba verdura, y nosotros lo que habíamos llevado era patatas, arroz, tocino, lo más barato, en realidad lo más barato. Y entonces al vernos hacer los pucheros, pues nos incorporaban alguna cosa allí mismo en el pueblo. Si el escultismo masculino era una rareza entonces, el femenino era poco menos que algo exótico y que rompía con la idea de lo que una muchacha debía y podía hacer. No estaba bien visto lo de las chicas en cuanto al monte. Aquello no se llevaba para nada, aquello no es exótico, y tanto que era exótico, lo nuestro era, porque era muy difícil en aquella época, muy difícil. Yo visité cantidad de casas, recibí cantidad de malas contestaciones de padres que no entendían en aquel momento lo de que una niña pues pensara en ir al monte, hacer una acampada, tal, todo eso no se entendía en aquellos años en Sestao. Todo el mundo salía, pues esta ¿qué ideas tiene de las niñas al monte, a acampadas? Es que aquello no se oía, en chicos sí, pero en chicas no. Me costó mucho arrancar, y lo máximo que tuve yo, o sea, en la época que yo estuve, fueron 12 niñas. La relación entre la tropa de chicos y la de chicas era escasa. Las chicas acompañaban a los pequeños lobatos. La relación apenas. Yo no recuerdo mucha relación con los chicos. No recuerdo. Nosotros íbamos, las guías, que así nos llamaban, íbamos siempre a las excursiones, los campamentos, todo lo hicimos separado. Bueno, nosotros en Sarria en el 67 sí que vinieron, que invitamos el último día a padres, a Boy Scouts, vamos, a chicos. De Sestao vinieron, no sé si 10. Sí, pero venían como, pues no sé, pues porque ellos también querían participar de aquel campamento. En el fondo yo creo que nos llamaron o nos dijeron, oye, podemos ir, nos gustaría estar en ese campamento, nos gustaría, ver más gente. Yo creo que era el interés de ver más chicas. Las reuniones son momentos de conocer el escultismo, de jugar y de preparar todo lo necesario para aquellas salidas y campamentos en los que la naturaleza y la oportunidad de vivir una aventura diferente a lo cotidiano era el motor de la propuesta Scout. Bueno, todas las semanas tenían reunión de patrulla, en que se examinaban los oficios de cada uno, porque si eran 6 o 7, pues cada uno tenía un oficio. Uno era
el jefe de patrulla, otro era el cocinero, otro el intendente, otro el encargado del material, otro el de los primeros auxilios, y así por el estilo, ¿no? Todos tenían. Entonces, en la reunión de patrulla se hablaba de todo esto, ¿no? Se hacían trabajos manuales, los chavales, yo les solíamos hacer, yo leía y luego les contaba lo que leíamos en un libro. Se salían al patio allí a jugar, a la parte de atrás del patronato. En las reuniones, claro, yo me agarraba a don Florencio porque yo tampoco no tenía idea. Mi prima Merche, que había estado en Alemania, estaba mucho más espabilada que yo, pues trataba de traer información, siempre estaba buscando cosas de Francia, en fin, todo lo que le iba llegando, traía. Entonces ella a mí me daba muchas ideas. Entonces en las reuniones lo que hacíamos a las crías, pues sobre todo, pues era dentro de la ley de Baden-Powell, pues seguir su buena conducta. Eso nos traían unos escritos y para conocer lo que era la organización, que era una organización católica. Había unos objetivos, me acuerdo, unos puntos importantes, bueno, pues que los sabíamos casi de memoria. Bueno, pues todo esto nos lo iban introduciendo poco a poco. Vamos, pues el amor a la naturaleza, cómo debíamos cuidar sobre todo la naturaleza, cada vez que íbamos a una salida, luego recoger todo, eso era una responsabilidad tremenda. El sentido humanitario, o sea, hablarles de que no es importante la buena acción, de no nos vamos a levantar de la cama con que hay que hacer una buena acción diaria, sino estar preparadas para ser así. Y sobre todo a cantar en euskera. Nosotros empezamos en euskera, Boga Boga, me acuerdo, Beti Eskamakechen. Sí que también cantábamos canciones en castellano, porque ¿por qué perderlas? Eso la cantábamos en castellano en la fogata, en la hoguera que hacíamos a la noche todos los días. Pero el euskera mucho. Por las noches cuando la luna como plata se eleva. Lo que hacíamos, muchas salidas a la naturaleza. Vamos, salir al Pagasari era esto, salir a Pata Monasterio, al valle de Achondo, por ejemplo, era otra típica. El regato era otra visita típica, ¿no? A veces un domingo se salía pues, a hacer la comida fuera, otras veces incluso salida con noche. Era pues descubrir. Para mí el salir al monte era descubrir otro mundo. En el momento, pues, los 4 primeros días se dedicaba a construcciones, o sea que allí no se llamaban muebles de ninguna clase, sino que se hacían todo de madera. E incluso pues no había que utilizar clavos, solo cuerda, la construcción del comedor, mesa y bancos. El fuego, se da mucha importancia al fuego. El fuego tenía que estar bien hecho para que a su tiempo estuviera hecha la comida. Incluso se les enseñaba a hacer un fuego permanente, un fuego que duraba todo el día. Aprendía muchas cosas los chavales. Que puedas hacer sin clavos y sin nada una casa. Prácticamente es un poco el símil, ¿no? Entonces, todo esto también lo aprendíamos. Fíjate la importancia que tiene también desde el punto de vista de una educación en la austeridad, como concepto. O sea, se puede vivir con muy poco. Y esto está muy ligado también al cristianismo como concepto. En el regato hemos hecho uno en lo que es el Pantano Viejo, en la parte última del Pantano Viejo, en la cabecera. Había unas campas allí también hemos hecho un campamento que estuvimos también pues una semana, estaríamos, me figuro. Después de esto había un día de descanso, y luego estaban a lo mejor los 2 días de deportes, luego había un día de 1 o 2 días que llamaban de supervivencia. O sea, se les daba algo, no sé, un cachopaño, un huevo, no sé qué, y tenían que estarse pues día o día y medio por ahí, por los pueblos de alrededor, pues haciéndose la vida, ¿no? Esos campamentos teníamos sobre todo juegos entre nosotros de competición, donde se daban después reconocimientos y premios en público. Y luego la recogida del campamento al final.
La promesa, símbolo de la asunción de la propuesta de la ley Scout, era un momento trascendental para los muchachos y las muchachas, la asunción de un estilo para toda la vida. La promesa es el momento antes, por lo menos se daba mucha importancia, que es un poco el coger, el comprometerte a vivir unos valores que es del escutismo. Entonces se hacía de cumplir la ley Scout, que también era como una adaptación de los 10 mandamientos, pero en plan diríamos más humanista. Entonces prometías ante Dios y ante tus compañeros de que ibas a ser fiel a vivir esos valores, ¿no? Bueno, lo importante era la ley, por supuesto. La ley Scout y luego el saludo, sí, los 3 dedos, Dios, patria y ley Scout, y el fuerte ayuda al débil, ¿verdad? Este era un poco el saludo, se saludaba con la derecha y se daba la mano con la izquierda. Una promesa de prometer ayudar al más débil, a hacer la buena acción y a ser persona, diríamos, responsable. Pero se hacía a lo mejor con 13, 14 años, era una decisión que algunos, yo he visto estar escuchando y algunos que no se atrevían a dar el paso, ¿no? Se hacía la promesa, se cantaba el himno de la promesa, pero hasta que no pasabas las pruebas no podías hacer la promesa. Para recibir la pañoleta tenía que prepararse, tenía que someterse, por así decir, a un examen no solamente de conocimientos y de habilidades, sino de comportamiento humano, de ser buenos compañeros. O sea, era un examen pues, de actitudes manuales, físicas y también, digamos, un poco morales también, ¿no? Y cuando se le juzgaba la corte de honor, formado por el jefe, sus ayudantes y los jefes de patrulla, pues allí se estudiaba. Según un jefe de patrulla presentaba a uno de sus chicos para recibir la pañoleta, y si se juzgaba pues bien que pasaba la prueba, pues luego se hacía una ceremonia también vistosa en que se imponía oficialmente la pañoleta del grupo, ¿no? Era cuando ya te considerabas, diríamos, con plenos derechos, ¿eh? Servía para fortalecerte, para tener unos objetivos en la vida, yo creo. A mí me da la impresión, porque yo luego de mayor también he sido así. No puntillosa, pero sí que he querido realizar las cosas bien. Y siempre pensando, lo que puedo hacer, a ver si puedo hacer algo más. Era potenciar el factor de compromiso, ¿eh? La buena acción había que hacerla todos los días, una buena acción. Yo muchas veces me metía en la cama, ¿hoy qué he hecho? ¿Qué he hecho que merezca la pena? Pues no he hecho nada. Pues me levantaba y, bueno, pues intentaba en casa hacer algo. Porque era una responsabilidad tremenda aquello. Bueno, en su tiempo tuvo su significado, que se ha trasladado también en el tiempo, ¿verdad? Sí, algo sí influyó en mí. Pero... 1966 se marca como un año clave en la vida del escultismo de Vizcaya, con la constitución de la Delegación Diocesana de Escultismo y la cesión de una sede en las oficinas del Obispado de Bilbao. Pues yo cogí, pues me puse al frente del pelotón, digo, pues esto hay que empujar, hay que orientar y tal. Y entonces fue cuando, de una manera o de otra, pues tomé las riendas de llevar adelante el grupo escultismo. Entonces yo procuré el que nos cedieran un local, oficina, en un edificio que entonces tenía la diócesis en la calle Alameda Mazarredo. Que le llamaban la Casa de la Risa, pues estaba la GEC, la JO, la JIC y tal. Y también estaba el escultismo de Vizcaya. Y en 1966 vino la gran catástrofe de la Iglesia española con el motivo cuando pues Guerra Campos, que era entonces auxiliar de Madrid y tal, liquidaron la Acción Católica. Cuando se quedó sin Acción Católica, jóvenes, pues nosotros quedábamos. Entonces yo fui donde el obispo Pablo Gúrpide, el que me había dicho que no quería saber nada y tal. Me aprobó todo, los estatutos oficiales del movimiento escultórico de chicos. Sí, en ese momento es Txomin y está Txomin de conciliario de Vizcaya y Sabin Ipiña de delegado de Vizcaya.
y aguantan bastante tiempo. Es más, yo creo que deja Sabin y Chomin sigue funcionando de conciliario con el siguiente. Sí, hay unas cuotas, hay una asamblea y las exigencias formativas, como te he dicho, en un principio nos alimentamos de los cursos de formación que daban los catalanes, esos campos de escuela que se llamaban. Eran 2 clases de campos de escuelas, le llamaban CEP, campo de escuela preparatoria, y luego había otros campos de escuelas de formación, de formación, digamos, más superior. Entonces, la formación la hacíamos así, a través de esto, en los que iban. Entonces, lo que hacía Vizcaya no es que íbamos todos los monitores de Vizcaya. Vizcaya seleccionaba un grupo de monitores y costeaba parte porque no había mucho dinero, parte lo costeaba la delegación y parte lo costeaba el propio individuo o la persona que iba. Campamentos, campos escuela, reunión de conciliarios. Primero ya la delegación ya estaba formada. Una vez que el grupo en la Florida estuvo ya arrancado y con esto nos integramos en lo que es la delegación y bueno, teníamos unas reuniones conjuntas de estos monitores de lo que había en Vizcaya entonces, que no eran muchos grupos, no 6, 7 grupos, una cosa así, no habría muchos más, pero sí teníamos mucha relación porque entonces eran grupos pequeñitos. En el 68 ya hicimos el primero y único en Sarria, sí, primero y único campamento de toda la margen izquierda, de los 4 pueblos. Sí. Fue, vamos, una cosa increíble, increíble. Nosotras ese estado, como monitora estaba yo sola, vino una amiga mía también, pues bueno, pues porque le apetecía estar en el campamento, y como guías estaban 14, dos tiendas de campaña, llevamos las de Sestao. Luego de Baracaldo fueron también lo mismo, como unas 13 o 12 o 13. De Portugalete fueron alguna más, yo creo que llevaban 3 tiendas, y de Santurce también 2 tiendas o así. Es decir, que 15, 30, 45, unas 60 personas. Nos reunimos al lado de la central de Sarria, una campa que hay con el río y tal, allí nos reunimos. Estuvimos 15 días allí. ¿Alguna salida igual se hacía en común? ¿O algún juego, de estos juegos de ciudad? Igual nos poníamos de acuerdo con los de Sestao o Portugalete para hacer la aventura, vivirla en común, mezclando a los chavales. La dinámica organizada de los Scouts de Vizcaya se inicia con Chomin Bereciartúa como conciliario y Sabin Piña como primer presidente. Había como 2 delegaciones, una digamos de chicos y otra de chicas. Una era con su Peciña y la otra Marilén Sarasúa. Estas eran un poco las que llevaban, una llevaba lo que serían los lobatos, que luego pasaban, aun siendo chicos, pasaban a la tropa, ya con monitores chicos, y la otra llevaba un poco lo que era ya el equivalente a la tropa, lo que serían Oñas y Azcarra en chicas y la ruta en chicas. Sé que hay tensiones entre la delegación ya formada, que es la de chicos, con la de chicas, con estas 2 mujeres y otras, porque ahí sí que Chomin tiene la visión ya de la coeducación. Y claro, quiere empezar en principio por decir, vamos a hacer una única delegación, chicos y chicas, y vamos a empezar primero por grupos mixtos de monitores. En una asamblea hicimos la unión, votamos votar, chicos y chicas, no que no hubiera guías católicos y chicos, sino que hubiera escudo. O sea, en una asamblea, que para entonces yo creo que ya se hizo, si no sé si fue el 66, pero bueno, la asamblea éramos poquísimos, cuando aquello, pues no sé si habría 6 o 8 grupos, siendo mucho, ¿no? Y claro, hay un problema de que las chicas en aquel momento se resisten un poco a cambiar. Y bueno, hay una serie de debates, de cosas y tal, y ya poco a poco
esto pasa a ser un poco historia. Paralelamente, Txomin participa de encuentros y de la fundación de otros movimientos scout en Guipúzcoa, Araba y Nafarroa, e incluso más adelante contribuirá a la constitución del movimiento scout católico en el que el escultismo diocesano se enmarcará. Me puse como lema hacer país. Para hacer iglesia tengo que hacer país, porque en la iglesia son los ciudadanos de un lugar que son seguidores de Jesús, pero que radican, están abiertos en su comunidad humana, y luego hacer personas. Y eso es lo que me ha movido siempre. He tenido la suerte de colaborar a que hubiera Escut en Álava, en Navarra y en Guipúzcoa. Yo he ido a Pamplona, he estado moviéndolo en Navarra, he procurado que haya a Donosti, a Inesti. Me acuerdo que en Irún tuvimos un campo escuela, una cosa así, organizamos en Irún. Era el mentor, o sea, y con Sabin era un hombre muy ágil, entendiendo muy bien yo creo a la gente joven, con una capacidad de organización, de ver más allá que igual lo que nosotros todavía unos más o menos mozalbetes, ¿no? Con una visión más larga de la jugada que nosotros. Y de hecho, bueno, es el que, como ya te digo, empieza a establecer relaciones con otras diócesis, con otros grupos, ¿no? Hasta que llega un momento en que es así, o sea, MSC se funda y las asociaciones fundadoras son Euskal Herriko Skautak, aunque no funciona, tiene muchas relaciones conjuntas, no está Euskal Herriko Skautak todavía como un ente jurídico funcionando, sino hay esa impresión, estamos funcionando juntos sin una organización, pero Euskal Herriko Scout de Madrid y Miñons son fundadores de MSC. Y yo creo que ahí Txomin juega mucho es importante primero en la coordinación de los grupos de Vizcaya y después la coordinación con las otras delegaciones. A finales de los años 60 y sobre todo en los 70 se vive una etapa de cambios en el escultismo. Es el paso de una manera tradicional de funcionamiento a nuevas formas que irán incorporándose a la dinámica de los grupos. La volatilidad social y eclesial del momento también afectará a la vida del escultismo en Vizcaya. Y del 65 ya empezó a romperse aquel esquema tradicional de patrulla, de pruebas de acceso, de pruebas de superación, de campamentos ordenados. Todo eso se fue rompiendo. El escutismo se fue discutiendo. Hubo como una crisis seria, sobre todo coincidiendo con el Mayo francés, ¿no? 69 y tal, ¿no? Y bueno, pues en los grupos empezaron a surgir dos críticas que fueron poco a poco avanzando hasta que empezaban a debatirse seriamente. Una de ellas era el aspecto militar que podía tener el escutismo. La primera copia pues era del escutismo internacional, pero todo ese sentido militarista, aunque aquí no se llevaba mucho, pero la cosa de prueba, la cosa de galardones que te iban dando, pues empezó a sonar que eso estaba desfasado, ¿no? Pero luego se vio que quizá era mejor, no sé de dónde nació la idea, si aquí o vino de Cataluña, de organizar el campamento en torno a una empresa, la empresa, o sea que tenía que dominar la vida del año, tenía que estar regida por un diseño de empresa, había que escogerla y luego todo el año pues prepararla. Una primera fue hacer una película, otra empresa fue la bajada en balsas del río Ebro, desde Sobrón hasta Miranda de Ebro, unas balsas grandes, hechas con neumáticos de tractor grandes, y entonces ya no había la hora de revisión y la hora de esto y la hora de la misa y la hora de no sé qué, y eso trajo para mí, yo así lo recuerdo, un poco barullo. Y ya en los años 70 pues había digamos que se iban convirtiendo los campamentos
en domingueros, salidas de domingueros. Y recuerdo, pues eso, llegar a un campamento a las 11 de la mañana y todos dormidos en las tiendas. ¿Por qué? Porque al día siguiente había estado en el pueblo, porque eran las fiestas del pueblo, ¿no? Yo creo es que lo que primero cayó, eso sí que cayó bastante rápidamente, cayó el tema del militarismo. Costó más el tema de la coeducación. Como también fue el momento también un poco serio, y eso sí que fue entre el 66 y el 73, que cuando se abrió una nueva división dentro del escutismo de ramas, porque antes eran los lobatos, los pequeños de todo, y luego ya todo lo más era en escud hasta la última etapa. Y entonces me acuerdo que, bueno, pues fui conciliario del grupo de los que entonces llamábamos Ranger, que sería Oñar y Jack ahora, ¿no? Y dividimos de 12 a 14 y de 14 a 16. Y para eso tuvimos bastante contacto con Cataluña. En uno de esos cursos de formación que íbamos los catalanes, la delegación nos designó a mí y a Carlos Biurrun para ir a ese campo escuela de los catalanes que hacían. Había método, que había documentos, que había metodología de forma de hacer, de forma de actuar. No había improvisaciones. La primera etapa era mucho de improvisación, de buena voluntad. La segunda etapa, ya yo creo que a finales de los 60, era una etapa meticulosa y premeditadamente organizada. Cuando llegamos a Cataluña, nos encontramos con una cosa curiosa que nos dicen, bueno, ¿vosotros a qué campo venís? ¿Al de la separación de Rangers pioneros o al de tropa? Y nosotros cuajaos. Nosotros la delegación en Vizcaya existe la tropa y venimos oficialmente, nos quedamos en el campo escuela que digamos tradicional. A los 4 meses vuelve a ir Carlos Biurrun para hablar ya con los catalanes, para informarse y para hacer la división Rangers pioneros, que los catalanes ya llevaban como por lo que se ve, un año así funcionando. Y se inicia ya aquí en Vizcaya la división de la rama. Sin grandes, digamos lentamente, los grupos van conviviendo, grupos que hacen la separación con grupos que siguen con la tropa clásica, pero poco a poco se va atendiendo ahí. Entre el 73 y el 83, pues batallas muy duras y grupos que les costó aceptar lo mixto. Luego también, avanzando el tiempo, los jefes también, pues hasta entonces había pocos universitarios. Eran generalmente chicos que se formaban allá en alguna actividad profesional y podían atender bien a la tropa. Pero luego cuando empezaron a estudiar carreras y tenían que estudiar fuerte y tenían que ir a otro sitio, a Valladolid o no sé a dónde, pues había un cambio de jefes muy, muy continuo, no se consolidaban las cosas. Y bueno, pues eso, hay otros que se casaban, otros que iban a vivir a otra parte, hubo un trasiego de jefes. Entonces, quizá no hubo manera de seleccionar un buen personal. Date cuenta de que entre tanto ha nacido ETA y todos los movimientos de izquierdas. El movimiento social, la Iglesia está descolocándose la juventud. Y claro, te encuentras con que los monitores de chavales son hijos de su sitio, de su lugar, de su ambiente, son chicos y chicas de ese momento. Bueno. El año 75 creo que fue, era el año de la muerte de Franco. Aquel año era un desastre, en Algorta por lo menos, era un descalabro general. Había, pues, no sé, se metían grupos, sobre todo políticos de izquierdas, apareció por allá el PC, el Partido Comunista, el MK, creo que de orientación maoísta, el LKI, total, que me cogieron a los chicos más importantes, a los mayores, a los jefes, y a aquellos ya no les importaba el escudo, nada, todo era el partido,
Y bueno, era el desmadre total. Y entonces yo me veía allí completamente vendido. O sea, yo aquí no pinto nada. Y entonces un día reunía al grupo de los responsables, de los mayores y algunos padres, y les dije, mira, yo os voy a dejar, lo digo francamente. Mire, yo he trabajado con vosotros, he hecho lo que he podido, lo he pasado bien, creo que nos hemos arreglado bien, pero en este momento es que no me veo como cura aquí. El paso por el escultismo de aquellos años ha dejado huella en muchas personas, mujeres y hombres que a lo largo de sus vidas han aportado lo que vivieron entonces a su pueblo y a su prójimo, siempre desde el estilo, la fe y las actitudes que vivieron como niñas, niños y jóvenes y con las que se han hecho adultos. Yo he empezado con los escudos. Eso es lo que me ha marcado. El entrar con el escudo fue para mí el empezar por una doble vía. El descubrir que mi sacerdocio era sacerdocio al servicio de la Iglesia, pero en el país y formando personas en la educación, la conservativa. Eso fue clave. Bueno, pues encontrarme con un grupo de chavales con los que vivir de otra manera. Y el escudo era otra, es estar toda la vida. Es estar días enteros con ellos, solamente la reunión semanal, sino eso, el campamento de verano, que eran las 24 horas del día, estar con los chavales, conocerlos pues en su vida, en su misma vida, ¿no? Y luego ver también pues esa superación, ese progreso personal no solamente en conocimientos o en habilidades, sino en formación del carácter, en nobleza de vida, en servicio. La actitud de servicio estaba muy metida en los chavales, el servir. El escute está hecho para servir. Eso se me metió mucho dentro, en esa etapa. Hombre, los recuerdos que tengo son buenísimos, con gente que ha estado y que te encuentras con ellos, pues todos te recuerdan que les marcó en una etapa de su vida, ¿no? Posiblemente muchos compromisos cristianos, a lo mejor no, pero bueno, que luego han estado civilmente. Y quizá, aunque la crítica que hacíamos, que podía ser un poco militarista, sí que creaban personas con carácter, ¿no? A mí me ha servido mucho la sensación de pertenecer a una familia, pertenecer al grupo Scout, pertenecer a... Eso me ha ayudado en mi vida muchísimo. En cambio, el grupo en los Scouts te dejaban desarrollar esa sensación de querer hacer cosas. ¿Te equivocabas? Claro que sí. ¿Lo pagabas? Claro que sí. Pero a la siguiente ya no te pasaba. Y esa sensación sí que la he tenido. Cuando me encuentro con problemas, con dilemas, yo recuerdo esas épocas de forma muy... como cuando conduces, ¿no? O sea, lo haces por reflejos, pero en el fondo tienes una educación que te ha inseminado completamente tu forma de conducir, ¿no? Aquí pasa igual, tu forma de hacer, tu forma de respetar al otro cuando habla, ¿no? Pues en principio ningún trabajo, alegrías todas. Eso es lo que ha significado, que siempre queda un pozo grande de la época aquella. Y luego en mi vida, pues siempre, o sea, anoche hablando con uno de mis hijos, que dije, bueno, aquello se quedó ahí y tal, y me decía, no, mamá, aquello no se quedó ahí. Toda la vida nos has dicho algo que recordabas de aquel momento, los scout tal, o esto en escutismo tal, o sea, siempre, o sea, yo creo que influyó bien en tu vida. Quizá una forma de vida, una forma de entender la vida que a tenor de esas vivencias y de aquello que en su momento mamamos, por decirlo de alguna forma, te deja un pozo que quieras que no, pasa el tiempo y tú sigues siendo scout. Aunque no ejerzas y lo tengas olvidado en muchas circunstancias, ese pozo queda siempre. Y yo, por ejemplo, mis nietos, cuando han estado en el escultismo, y ahora, por ejemplo, otra vez mi nieta que ha retornado y demás, pues a mí eso me llena un poco de satisfacción, el decir, joder, esto es una cosa que aquí en principio lo estuvimos formando en su momento y es un pozo que ha quedado y que ahí persiste, ¿no?
una forma de vida que yo creo que hoy en día, no sé, hay muchos valores que se han perdido y el escultismo los tenía. Solo hemos llegado a mediados de los 70. La historia del escultismo en Vizcaya sigue, creciendo en número con cambios pedagógicos y organizativos, en una sociedad también en cambio, pero esa historia será para otro día.